espiritual donde uno realmente se siente realizado. Entonces también a la felicidad le damos un nombre, o le damos el nombre de felicidad a algunos aspectos o algunas circunstancias que no necesariamente son felicidad, sino así le llamamos. Así le llamamos, doctor. Antes que nos adentremos más en el tema, ¿en base a qué explicaremos hoy todos los conocimientos que usted sabe? En Guatemala existe la corriente espírita y me gustaría que nos ejemplificara un poquito para que nuestros amigos conozcan un poco acerca de esta corriente, y como usted lo mencionaba, es una de tantas formas de pensar que existen en el universo. Sí, Cristian. De hecho, nuestra historia ha sido una historia plagada de represión y plagada de negación y plagada de temor. Cuando nosotros recordemos cómo ha sido nuestra historia, estamos hablando de Moisés hace 2000 años aproximadamente antes de Jesús, que en ese momento el ser humano, con su poca madurez espiritual, tenía que tener normas muy rígidas. Eso era la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Pero Moisés vino a hacer algo maravilloso para la humanidad, y fue el monoteísmo. Antes de Moisés había politeísmo. Actualmente, a partir de Moisés, es monoteísmo. Eso fue una maravilla en el proceso evolutivo del ser humano. Llegamos a la época de Jesús, y Jesús fue muy claro en decir que Él no venía a cambiar la ley, sino venía a cumplirla. Él cumplió todos los conceptos establecidos para poder continuar el proceso evolutivo de la humanidad. Sin embargo, Jesús nos dijo algo vital. En el tiempo de Moisés, como paréntesis, el Dios era un Dios de venganza, un Dios tirano, un Dios déspota. Y si leemos el Antiguo Testamento, era un Dios guerrero, porque para todo lo que necesitaba el pueblo de Israel era invocar a Dios para ganar batallas y hacer conquistas. Después Jesús viene y nos dice que Dios no es así. Dios es amor, y nos da dos conceptos básicos, o uno, porque el primer concepto es que amarás a Dios sobre todas las cosas. Eso ya Moisés lo había indicado. Pero el segundo concepto que viene de la mano de Jesús es amar a tu prójimo como a ti mismo. Él ya vino a decir no violencia, no agresión, sino transformémonos en amor. Y así continuamos el proceso evolutivo de la humanidad, donde obviamente las religiones tuvieron su lugar. Y yo estoy plenamente de acuerdo en que las religiones fueron necesarias, porque en un momento determinado, aunque fueran religiones de temor, aquello de que si pecas te vas al infierno, de amenaza de que el ser humano tenga que comportarse como es y como debe ser, no porque esté convencido de hacerlo, sino por el temor a no tener unas penas eternas. Entonces llega un momento en que la religión fue necesaria para mantener el poco nivel evolutivo espiritual del ser humano, tenerlo aplacado, si queremos decirlo así. Y llega algo que Jesús lo mencionó, y que cada quien lo toma acorde a como considera, de acuerdo a su enseñanza o a su doctrina o su religión. Y es que Él ofreció una revelación. La tercera revelación, porque la primera es Moisés, la segunda es Jesús. La tercera revelación, algunas religiones piensan y dicen que Jesús tiene que regresar en cuerpo y espíritu. ¿Sí? Nosotros, en lo personal, la tercera revelación la vemos como la doctrina espiritista, porque la doctrina espiritista no es más que el cumplimiento de las leyes, normas, enseñanzas, diría yo, de Jesús, pero de una manera explicada. Voy a comentar esto en estos momentos. En el tiempo de Jesús, Él muchas cosas las dio en forma de parábolas. Y ahora la doctrina espiritista, a través de los mensajeros, que nosotros le llamamos mensajeros de luz, espíritus guardianes, espíritus superiores, no importa el nombre que les demos. Lo importante es la ética, la moral
que nos vienen a enseñar. Ellos nos han dicho claramente que Jesús no va a regresar en cuerpo y espíritu, como habitualmente se piensa, sino lo que va a hacer es dar a luz todas las enseñanzas de Jesús, a enseñar lo que Jesús vino a dar. En este sentido voy a ser un poquito, con todo el respeto del mundo, pero nosotros consideramos que Jesús no fundó religiones. Jesús vino a predicar para todo el mundo. Y en la Judea antigua había una población, llamémoslo así, que eran los samaritanos, que eran vistos como ciudadanos de segunda. Y ellos, si recordamos el pasaje del buen samaritano, ¿por qué Jesús puso a un samaritano a ayudar a alguien que lo necesitaba en el camino? Era simplemente para decirles: todos somos iguales, no tenemos ninguna diferencia. ¿Cuál es el pueblo escogido? La humanidad. No tenemos otro pueblo escogido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos hemos sido creados a través del amor de Dios. Todos tenemos el mismo derecho a encontrar la paz, la armonía, la felicidad y algo importante, el conocimiento. Las religiones habitualmente, algunas de ellas tienen dogmas, misterios, que son conceptos o aspectos, mejor dicho, donde el ser humano no tiene derecho a cuestionar, sino son verdades a todas luces, que deben ser aceptadas sin pestañear. Mi pregunta es: si Dios nos dio inteligencia, ¿era para usarla o era simplemente para seguir en una línea donde deberíamos decir sí a todo o no a todo? ¿Acaso Dios no nos dio la inteligencia y el corazón para crecer? En este sentido, yo quiero comentarles que para nosotros en la doctrina espiritista, la primera pregunta del libro de los Espíritus, que es nuestra base, es: ¿qué es Dios? Dios es la causa primera y además inteligencia suprema. ¿Cómo es posible que a nosotros los espiritistas nos digan satánicos, brujos, hechiceros, cuando nuestra base es Dios? Para nosotros estudiar espiritismo necesitamos tres bases muy claras. 1, tener la certeza en la existencia de Dios. 2, aceptar que Jesús es nuestro guía y maestro. Y 3, ser mejores cada día y ayudar a nuestros prójimos. Punto. Todo lo demás que ustedes quieran encontrar, lo van a encontrar si lo quieren buscar. Pero no son las esencias, no son las bases. Las bases es el amor a Dios y la convicción de que Jesús es el que nos dijo: el camino no es que sea yo, el camino es lo que yo les estoy enseñando. Para el que quiera seguirlo, va a llegar a donde estoy yo. Tarde o temprano todos tenemos que llegar a eso. Y la ayuda hacia nuestro prójimo se llama solidaridad. Entonces llega un momento en que nosotros jamás, y esto hay que aclararlo, vamos a ser irrespetuosos de Dios, como nuestros padres. A nuestros padres, ¿cómo no los amamos? Son lo mejor que puede existir en la tierra porque nos engendraron. Pero ¿acaso les perdemos el respeto? Los llegamos a conocer, los llegamos a amar muchísimo, pero nunca van a perder el lugar de padre. Entonces, aunque nosotros lleguemos a conocer a Dios, que ese es el objetivo, nunca le vamos a perder el respeto. Y cada vez que lo conozcamos más respeto nos va a infundir por la grandeza que tiene. Entonces, esto es muy importante para que nosotros tengamos claro que la doctrina espiritista es una doctrina de estudio, no es charlatanería, no es de estafadores. Lamentablemente muchos estafadores cobran y tomando el nombre de espiritismo. Eso no es espiritismo. Eso no es. Y bueno, nos adentraremos al tema con relación a la muerte, causa y efecto. Nosotros elegimos la forma en que falleceremos. Bueno, esto no lo explica nuestro experto. Ya volvemos. Con sentido humano.
90.5 de la cadena Radio Punto, hoy conversando acerca de, nosotros elegimos cómo morir. Hoy nos acompaña el doctor Gilberto Recinos. Doctor, nos explicaba acerca de desde qué punto de vista estaremos dando este tipo de ideas a nuestra audiencia. Doctor, se habla de causa y efecto. Muchas personas lo llaman karma y así en muchas culturas se conoce esto de causa y efecto. ¿Influye el cómo una persona viva en cuanto a ciertas normas sociales para el tipo de muerte que tendrá? ¿O esto es invariable? Esa es una pregunta muy importante, Cristian, y algo que uno debe considerar es la lógica y la razón. Si usted ve, y platicábamos cuando estábamos fuera del aire, respecto a personas que hemos conocido que han fallecido con enfermedades crónicas muy difíciles, cánceres, diabetes con sus complicaciones, hipertensión, y que han sido, usemos una expresión muy usada en nuestro país, un pan de Dios. Y decimos, ¿cómo es posible que haya sufrido tanto si él era alguien muy bueno? Segundo, cuando vemos que familias o algunos padres como pareja o en forma individual secuestran a sus hijos, los asesinan, y ellos han sido unas personas que no les han hecho mal a nadie, sino al contrario, han sido sumamente bondadosos. O cómo explicar cuando hay algunas muertes que son, entre comillas, muy tranquilas, muy fáciles, usemos esa expresión, de personas que nunca en nuestra vida hubiésemos pensado que tenían derecho, usemos esa expresión, de fallecer como fallecieron. Yo siempre pongo ejemplos de Álvarez Ruiz, Donaldo. Ha sido uno de los grandes asesinos en nuestro país. No sabemos dónde está. Va a fallecer probablemente muy tranquilo y con una situación económica muy holgada. Hemos visto dictadores y tiranos que han fallecido de una manera ilógica para nosotros, de acuerdo a su conducta. Entonces hay muchas cosas que nosotros debemos tener muy claras. Primero, uno de los grandes puntos para poder explicar esta situación es respecto a la educación religiosa que hemos tenido. Yo trato de hablar muy poco de religiones. Cuando lo hago, solicito el respeto de las personas que participan de estas religiones. Agradezco el respeto también hacia mi persona y lo que nosotros consideramos pueda ser la verdad, pero en el Concilio de Nicea, estamos hablando en los primeros siglos de la cristiandad, hubo un punto clave, y es que en el Nuevo Testamento hay algunos puntos que hablan claramente de reencarnación. En ese concilio, los padres de la iglesia deliberaron para sí o no a la reencarnación en los libros del Nuevo Evangelio. Obviamente la historia la escriben los vencedores, y quienes vencieron fueron los que decían que solo existía una vida, nada más. Algunos otros padres de la iglesia, como Orígenes, que defendían el punto de la reencarnación, fueron vencidos. Y cuando uno pregunta, porque lo pregunté a un amigo muy querido que es teólogo sobre este personaje, me dijo 2-3 cosas tan ofensivas de él que digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que no haya respeto hacia un pensador? En ese momento empezó a darse el concepto de una sola existencia. Sin embargo, como usted dijo bien, Cristian, las tendencias orientales, incluso religiones, hablan de reencarnación. Los hindús hablan de reencarnación. ¿Por
qué nosotros en Occidente quitamos ese concepto? En un momento dado pudo haber sido porque no era posible que la gente pensara que hay reencarnación y que podía tener otras oportunidades para poder tener un comportamiento adecuado. Pudo haber sido. Sin embargo, para explicar este concepto que usted me dice, o que usted me pregunta, Cristian, es básicamente el tener claro el concepto de reencarnación. Pensemos, no estoy diciendo que sea una verdad, simplemente estoy exponiendo mi punto. Nosotros vemos nuestra vida actual como una fotografía, como cuando vamos al cine y vemos las atracciones, los avances de una película. No sabemos qué pasó con la película, no sabemos cómo empieza, qué va a pasar, la trama, cómo va a terminar, porque estamos viendo un segmento muy pequeño. Exactamente igual es cuando uno piensa que existe una sola vida. Si nosotros vemos la película completa, ya la entendemos. Cuando nosotros tenemos claro que la reencarnación es múltiple, de acuerdo a nuestras necesidades. Otro punto, ¿por qué uno piensa que la reencarnación es una realidad? Porque si nosotros partimos del concepto de que tenemos una sola existencia y que Dios, en el momento que nosotros hemos sido engendrados, nos proporciona un espíritu para ese cuerpo, uno diría, ¿en qué se basa Dios? Insisto, no quiero ser irrespetuoso ni nada, sino simplemente estoy haciendo un ejercicio mental. ¿En qué se basa Dios para decidir quién va a venir como multimillonario, naciendo en sábanas de seda y que nunca va a tener una preocupación? ¿O en qué se basa Dios para decir, bueno, este muchachito va a nacer con síndrome de Down, o él va a nacer con ceguera, o él va a nacer sin extremidades, o, ¿por qué no, alguien que es excepcionalmente brillante, Albert Einstein, ganador del Premio Nobel de Física, o desde el punto de vista moral, la Madre Teresa de Calcuta, Juan Pablo II, Francisco actualmente? ¿O quién pudo haber decidido que una niña de 8 o 10 años en Ishkan haya visto cómo asesinaban y violaban a su madre antes de ser violada y asesinada? ¿Cómo es posible que haya tanta divergencia en el ser humano? La lógica dice que no es posible que haya sido un Dios que lo haya hecho al azar, porque si Dios lo hace al azar, el azar es imperfección, y eso significa que Dios es imperfecto. Para mí, Dios es perfecto y pleno. Entonces debo encontrar una explicación por la cual Dios pudo haber creado al ser humano y dándole a todos las mismas oportunidades de crecimiento, de acuerdo a cómo cada uno en particular lo utiliza. Yo pongo el ejemplo de una escuela. Nuestros padres nos dan la oportunidad de ir a un buen colegio, imaginémoslo así. No trabajamos, nos permiten estudiar, nos compran todos los libros que necesitamos. Muy bien, ganamos los cursos y nos recibimos. ¡Excelente! Hicimos nuestro trabajo. Pero ¿qué pasa si yo, como hijo, no aprovecho eso y pierdo el año, ya no quiero estudiar? Entonces, ¿qué va a suceder? Mi padre me va a mandar a una escuela pública. ¿Por qué? Porque no quiero los beneficios que él originalmente me daba. Entonces es ahí donde vemos tantas diferencias, porque son diferencias que Dios no ha querido en su forma individual, con Él como Dios, sino que son diferencias que nosotros, a través de nuestras vidas, de acuerdo a nuestras decisiones, hemos llegado a necesitar para poder comprenderlas. Aquí viene un punto importantísimo, y es que ahora que se vio todo esto de los motines y todo lo que sucede en los centros carcelarios, nosotros nunca decimos que son malos. La expresión malo es hiriente, es dolorosa, es realmente algo que denigra al ser humano. Nosotros lo que decimos es que ellos son desconocedores del bien. Todavía tienen que trabajar mucho para llegar a conocer el bien. Y es ahí donde nuestra tarea, que en Guatemala no la hacemos, es vital. Enseñarles, darles el tiempo para que ellos comprendan, pero las oportunidades y las condiciones para
para que ellos lo hagan. Y ahí es donde nosotros como sociedad no cumplimos. Entonces, en ese sentido, estamos siendo responsables. Si ustedes quieren a través del gobierno, de acuerdo. Pero de alguna manera, toda la sociedad es responsable de dejar de dar algo importante para ellos. Por eso es que nosotros nunca vamos a estar a favor de la pena de muerte. Porque lo mejor que puede tener un ser humano es la vida. Que necesita estar encerrado porque es un maleante, de acuerdo. Que esté encerrado toda su existencia, pero que tenga las oportunidades para ver la vida de forma diferente y que al menos en un momento piense y se cuestione si ha hecho bien o no en su vida. Con eso ya está uno más que pagado, porque él va a seguir cuando venga siendo cada vez más y más incisivo con él mismo para tratar de mejorar. Eso es lo que debemos hacer. Doctor, hablamos de nuestras acciones y muchas veces las personas, bueno, como siempre andamos de jueces, ¿verdad? Cuestionamos cuando alguien muere, esta parte de, bueno, pero es que esta persona no fue tan buena, ¿verdad? Y encima tuvo una muerte tan dulce, tan tranquila, tan bien. Y es como que nosotros quisiéramos ver el sufrimiento, ¿verdad?, de esta persona. Era mala, era esto, era lo otro, era aquí, era allá. Y muchas veces pasa que estas personas, pues no, tienen así como la muerte más tranquila. Y otras personas, aquí hablamos, bueno, del bien, del mal. No me gusta etiquetar eso tampoco, pero hablamos de personas buenas, pero que tienen un lapso de agonía, una cosa increíble, meses. Incluso hay personas que permanecen 5, 10, 8, 10 años en ese proceso. ¿Qué influye en este tipo de casos? Varios puntos importantes respecto a lo que comentó Cristian. Uno, yo le digo a mi esposa y le platicamos a veces, y le digo, cuando vemos que alguien que ha sido un pan de Dios, como le digo, muere con una agonía extrema, le digo, mira, ya canceló. ¿Sí? ¿Por qué? Porque traemos de nuestro pasado deudas. Nada se pierde. Todo se mantiene. Un punto. Segundo punto. Cuando hay algo interesante que algunas veces no lo hemos conceptuado así o no lo hemos visto así. Es cierto que nosotros tenemos deudas por nuestras acciones. Porque lo más fácil, de acuerdo a nuestro nivel evolutivo, es tratar de dañar, tratar de ser ofensivo, de herir. A mí me hirieron, yo también voy a herir, ¿sí? Pero las enseñanzas que nosotros hemos tenido es que si usted tiene una X cantidad de deudas, pero usted hace el bien, esas deudas parcialmente se van a perdonar. Pongo un ejemplo. En el banco, yo pude haber sacado 10,000 quetzales de un crédito para pagarlos en 3 años, por decir algo. Y a los 2 años llego y le digo al banco, mire, aquí le termino de pagar todo. Viene el banco y dice, muy bien, entonces le vamos a reducir intereses y todo porque usted nos está pagando antes del tiempo. Eso es el bien. Con el bien que hacemos, nosotros podemos borrar, si queremos usar esa expresión, parte del daño que hemos hecho. Por eso es que el bien paga. Por eso es que el bien sí tiene remuneración, si queremos decirlo así. Facundo Cabral decía que si los malos supieran lo bien o el buen negocio que es hacer el bien, por negocio harían el bien. ¿Sí? Pero obviamente cuando uno lo logra encontrar y explicar es diferente. Yo conocí a una persona, él sigue vivo, está en el mundo espiritual, con un cáncer de páncreas. Una persona excelente, tipazo. El cáncer de páncreas, yo como médico he visto que es de los más dolorosos que hay. Él falleció de cáncer de páncreas y nunca tuvo dolor. Impresionante. ¿Por qué? Porque se había ganado la prueba de el tener el cáncer del páncreas como parte de su cancelación de las deudas, pero los méritos que había hecho le había permitido no tener dolor. Pues para mí fue algo impresionante, pues, es decir, sí existe el pago del bien por el mal, para usar esa palabra. Luego,
algo interesante. ¿Qué pasa con los mareros y todos estos que vemos que a veces los matan? Igual lo explico de esta forma. Digo yo, Dios mío, todavía no han empezado a pagar. ¿Cómo les irá a ir? Es decir, el hecho de que un marero o alguien un delincuente fallezca de una manera, entre comillas, muy tranquila, o rápida, no quiere decir que ahí terminó y ahí estuvo, no ha empezado. Todo lo que tiene que pasar hasta que comprenda que la única manera de poder ser feliz es a través del amor y del bien. No hay otra. Cuando usted hace algo, aún un mal pensamiento hacia alguien, no se siente cómodo, ¿sí? No digamos acciones, pero cuando usted hace el bien, da el paso a alguien, ayuda a alguien, algo tan simple como eso, siente en su interno una sensación agradable. ¿Por qué? Porque está haciendo el bien. Entonces, hasta en esos momentos podemos sentir que estamos haciendo lo correcto. Luego, entonces eso es lo que sucede. Y entonces, algo adicional respecto a lo que usted decía de los estados de coma, es que nosotros tampoco estamos de acuerdo con la eutanasia. La eutanasia es que alguien con enfermedad crónica, terminal, incurable, póngale todos los puntos que usted desee, con dolores extremos, que se ayude a que él fallezca, o nosotros mismos hagamos la acción para que él deje de vivir. ¿Sí? Eso es eutanasia. Aun cuando alguien está en coma, el espíritu no está en coma, el espíritu está consciente. Y esa prueba que necesita mantener por X o Y tiempo es parte de lo que ese espíritu necesita para progresar y salir de las deudas que él tiene aún contraídas. Con esto, doctor, bueno, ahí hacemos la pregunta, ¿nuestros actos determinan cómo moriremos? Con todo gusto usted puede comentar a través de nuestras redes sociales el tema. Y bueno, acá, doctor, me voy en esta parte, el arrepentimiento. A veces también, pues muchas personas que han tenido una vida, digamos, no sé, un poco escandalosa, un poco pues haciendo no cosas tan favorables para la sociedad y para sí mismos, pero vemos que hay personas que se arrepienten, hay personas que muchas veces es chocante porque uno dice, no, pero ¿cómo? Si tiene que pagar todo lo que hizo, pero resulta que se arrepiente y dice, no, o sea, yo cometí este error. Muchas personas se convierten en religiones y todo este tipo de cosas. ¿Cómo ayuda el que yo sea consciente en algún momento de mi vida y diga, no, esto de aquí en adelante ya no haré esto, pido perdón y seré una nueva persona? ¿Cómo esto ayuda? O de igual forma, si hice daño, aunque pida perdón, pues esto debo saldarlo, porque vemos, por ejemplo, personas que han asesinado, que han cometido ciertos crímenes. ¿Cómo será este panorama? Muy importante su comentario, Cristian. Uno, lamentablemente, y así lo digo, y siempre que hablo de esto le pido con el respectivo respeto a las religiones. No es lógico que yo haya hecho lo que usted diga, lo peor, y que vaya a confesarme con un hombre, que él me perdone todas mis acciones, ¿sí? Y a los que dañé, ¿qué? El dolor que yo produje, ¿qué? La destrucción, el daño en general que yo le hice a alguien más, ¿qué? A mí me perdonaron, y todo el daño que hice, ¿qué? ¿Cómo es posible que en alguna otra religión yo levante la mano y acepte a Jesús y que eso me haga salvo? Y todo el daño que yo hice. No es lógico. Como le digo, cuando hablo de religiones siempre lo hablo con mucho respeto, pero tratando de poder usar algunos argumentos que son lógicos y racionales. ¿Qué es lo que uno debe tener claro? Todo en la vida, tarde o temprano, tiene que regresar. Hay una ley en la física que es muy conocida, que es toda acción tiene una reacción en sentido contrario de la misma intensidad. Se aplica para esto. El daño que yo hice tengo que recibirlo, no necesariamente en la misma forma.
algo tan simple como esto. Puede ser que yo haya, con toda la necesidad, alevosía, premeditación y ventaja, haya venido y le haya disparado a Cristian Dávila en el cerebro para matarlo. Muy bien, eso se quedó impregnado, usemos esa expresión, en mí. El día de mañana, en otra reencarnación, yo vengo y voy a tener un cáncer en mi cerebro, sufriendo lo mismo, haciendo sufrir a mi familia exactamente igual como yo lo hice. Pero no fue un disparo, pero sí causa el mismo dolor. Entonces por eso es que uno dice, ¿qué pasó? Por ejemplo, los oncogenes. Porque muchas personas dicen, ¿y el cáncer por qué? Mi esposa me dice, mira, pero qué montón de cáncer hay ahora. Es cierto, porque son oncogenes, son genes de cáncer, todos lo tenemos. Pero de acuerdo a nuestras acciones, esos genes se van a desarrollar o no. Si yo tengo bondad y todo lo actúo adecuadamente, puede ser que ese gen se quede durmiendo y nunca me dé problemas. Pero el cáncer se relaciona mucho con rencor, con la persona dura, difícil. Entonces el oncogen, ¿qué hace? Encuentra dónde desarrollarse y nos producen cánceres. La magnitud del cáncer o lo difícil de cada tipo de cáncer, porque ustedes han escuchado, por ejemplo, que tiene, qué sé, un cáncer, una leucemia, que es cáncer en la sangre. ¿Por qué algunas se curan? Porque otras son tan violentas que es imposible curarlas y la persona fallece. ¿Por qué esa expresión tan diferente? ¿Por qué el lupus, que es otra enfermedad donde uno mismo produce anticuerpos contra uno mismo? Hay personas que es tan suave que a veces no tienen ni necesidad de tratamiento, y otras es tan violenta que incluso llegan a fallecer de esta enfermedad. ¿Qué es lo que hace esa magnitud? ¿De qué hace esa diferencia? Factores ambientales puede ser, pero ¿por qué no pensamos que factores energéticos personales también hace que esto crezca o no? Como abono. Usted le puede echar abono a una planta y crece enormemente. O usted lo que hace es ni regarla y esa plantita al final de cuentas se muere. ¿Sí? Esos factores energéticos individuales son vitales, porque es la energía no siempre es positiva, al contrario, muchas veces la energía es negativa. Y algo tan fácil como esto, cuando alguien se va a casar le da gripe, cuando alguien está en estrés le da gripe. ¿Por qué? Porque las condiciones de estrés hacen que nuestras defensas bajen y entonces facilitan algún tipo de infecciones. Por eso está tan de moda ahora lo de incrementar el aspecto de anticuerpos y defensas personales. Aunque no sea esta la explicación que den los científicos, no importa, pero estamos trabajando en el camino correcto para poder llegar a hacerlo. Porque en estos momentos hemos tenido tantas opciones de tratamiento para poder llegar incluso a curar enfermedades que hace poco eran incurables. ¿Por qué? Porque ya lo merecemos. Ya hemos hecho los suficientes puntos para hacerlo. Eso es lo primero. Segundo, perdón. Hay una expresión que dice que ni Dios perdona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es frecuente y ocasional que alguien diga, va, lo perdono, pero hay un Dios que ahí está. Eso no es perdonar. ¿Por qué le voy a dar yo la tarea a Dios de que Él decida si perdona o no? Y así pasamos por mucho tiempo, doctor. Vamos a continuar con el tema. Antes tengo que hacer una pausa en este momento a través del 90.5 de la cadena Radio Punto. Ya volvemos. Estamos de vuelta a través del 90.5 de la cadena Radio Punto, 11 con 13 minutos. Hoy hablamos acerca de nuestros actos determinan cómo moriremos. Bueno, con todo gusto usted me puede compartir su opinión. Nos acompaña el doctor Gilberto Recinos, él explicándonos este tema desde la corriente espírita. Y bueno, dando estos puntos tan importantes con relación a nuestro tema. Dejábamos un tema pendiente, doctor, y era con relación al perdón. Y hablábamos acerca de
cuando muchas veces nosotros nos arrepentimos de ciertos actos y decimos, no, voy a cambiar, pero siempre queda una cuenta pendiente allí. Y usted mencionaba el tema perdón. Claro, respecto a eso, si usted quiere y su audiencia quieren decirlo así, yo perdono, insisto, la expresión puede ser muy chocante, que ni Dios perdona. ¿Pero por qué? Porque todo en la vida tiene que ser reparado. El concepto de perdón como lo tenemos nosotros es que me perdonó lo que hice y ya, punto y final, ahí quedamos. No, eso no puede ser. Ahora, lo que sí es muy importante, Cristian, es lo que usted dijo del arrepentimiento. Eso es vital. ¿Por qué? Yo tengo claro el concepto de que hice daño a X o Y persona, para ponerlo de una manera sencilla. Espiritualmente, aunque voy a hacer un paréntesis, nosotros siempre decimos que es mejor la reconciliación durante esta etapa material, porque espiritualmente no hay escape. Energéticamente cada espíritu es como una huella digital, no hay dos iguales. Entonces, si usted tiene una enemistad, ese espíritu al que usted le hizo daño lo va a encontrar. Desde el punto de vista material, si usted ve a alguien con quien no era muy afín, se pasa a la otra esquina, da la vuelta por la manzana y no se lo encuentra. Pero espiritualmente no hay escape. El arrepentimiento tiene que tener dos fases. Una verdadero arrepentimiento. Esto espiritualmente se percibe. Y dos, la aceptación del arrepentimiento por parte de la persona que usted ofendió. Si esto es así, esa es la primera etapa. La segunda etapa es la reparación. La tercera etapa, la reconciliación. Es esto. Si yo hago un daño y me arrepiento, y la persona a la que dañé acepta mi arrepentimiento, esto es como que usted tenga una tabla a la cual le ha puesto 10 clavos. Ese es el daño. Al arrepentirse, usted quita los clavos, pero quedan los orificios. Ya empezó el proceso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reparar esa tabla, arreglando los orificios que se hicieron, haciendo un muy bonito trabajo y sobre todo barnizando, y quedó nítida. Esa es reparación. Y reconciliación es que estemos de acuerdo y ya en otro tipo de relación. Entonces, si usted se da cuenta, esto es más laborioso de lo que una religión puede decir, pero es lo que realmente vale la pena. ¿Por qué? Porque yo dañé. ¿Me perdono? Sí, si queremos decirlo así, pero yo ayudo a quien me perdonó para que podamos reconciliarnos después de la reparación. Ahí sí hay lógica en que el daño fue totalmente reparado. Mensaje a través de la vía WhatsApp 55104012. Con todo gusto usted se puede comunicar con nosotros. Dice por acá, dice muy buena la explicación del doctor. Solamente para comentarle que tengo un hijo pequeño que se cuestiona mucho la muerte. Yo le explico de acuerdo a nuestra creencia. Sin embargo, a él le preocupa que vaya a perder su cuerpo a la hora de la muerte. Muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque nosotros nos han enseñado a vivir, pero no nos han enseñado que la muerte es parte del proceso de la muerte, de la vida, perdón. Alguna vez alguien me dijo que teníamos dos cosas seguras, una pagar impuestos y la otra es morir. No es cierto. La única cosa segura es morir, porque vemos cuánta gente no paga impuestos. Ese proceso empieza cuando nacemos. Entonces lo que tenemos que hacer con este niño es explicarle, acorde a su edad, que hay un Dios que nos ama plenamente, que algún día, que obviamente va a tardar mucho para que eso suceda, eso es la lógica, él va a ir viendo cómo su cuerpo cada vez va a estar más deteriorado. Y que va a llegar un momento en que el cuerpo ya no va a poder seguir adelante, lo va a dejar, pero que su espíritu va a seguir. Y esto es algo muy importante, Cristian. ¿Por qué? Porque la tendencia actual de nuestras enseñanzas es que media vez alguien fallece, como que se terminó todo. Y nada más. Entonces,
si ustedes se dan cuenta, en las esquelas, aún en oficios religiosos, se dice fue llamado a la presencia del Señor. Yo me pregunto, si es cierto que todos vamos a ir a la presencia del Señor, ¿qué sentido tiene ser bueno? Si ahí vamos a estar todos. Entonces ese es el concepto equivocado. El concepto verdadero es que nosotros vamos a dejar la materia, pero vamos a estar cerca de los seres que amamos, ayudándolos, conviviendo con ellos, y algo muy importante, nosotros debemos tratarlos como lo que son, seres vivos. Entonces le perdemos el miedo a la muerte, porque la vemos ya como algo natural, como parte del proceso de la vida. 55 días 40, 12, debemos ser conscientes de esto al momento de actuar en la vida, doctor, de que llevamos el camino de la muerte, pero muchas veces como que nos creemos eternos, ¿no? O sea, nunca nos vamos a morir. Le voy a comentar algo, somos eternos, espiritualmente hablando. Correcto. Cuando alguien tiene, el concepto es diferente de como uno lo ve. Cuando la gente ve que alguien muere, es como que todo se terminara. ¿Sí? Nosotros vemos la muerte como el paso para llegar a nuestro verdadero hogar, que es el mundo espiritual. Obviamente, nuestro cuerpo, que es un templo donde nosotros tenemos que desarrollarnos, tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidarlo enormemente. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros utilizamos. ¿Esto qué significa? Que aunque nosotros tengamos claro que vamos a llegar a nuestra casa, que es el mundo espiritual, jamás debemos pensar en acortar el tiempo de llegada, porque eso es algo que es imperdonable realmente. Lo que tenemos que hacer es comprender que esta etapa en la tierra es indispensable para nosotros madurar. Es como el niño que está en la escuela, estudia, qué sé yo, de 8 a 1. Pero él sabe que al salir de la escuela va a llegar a su casa donde es feliz. Pero ¿qué sucedería si a las 9 él se escapa de la escuela y se va a su casa? Lo reprenden. ¿Sí? Entonces, aunque no estemos en la mayor felicidad acá, tenemos que comprender que es el proceso indispensable para el día de mañana poder llegar a tener mejores y mejores vivencias. Tengo más comunicación, respondo los mensajes 5510 40 12 a través de la vía WhatsApp. Voy conversando acerca de, ¿será que nuestros actos determinan cómo moriremos? Bueno, usted me puede compartir sus experiencias con todo gusto y por supuesto la opinión bienvenida a través de la vía WhatsApp 5510 40 12 y ya volvamos. Estamos de vuelta a través del 90.5 de la cadena Radio Punto, hoy conversando con relación al tema de nuestros actos determinan cómo moriremos. Con todo gusto se puede expresar. Dice por acá: bendiciones, Cristian, excelente programa. Pregunta para el panelista: evocamos cuando Jesús estaba en la cruz, a sus extremos tenía 2 personas que estaban siendo crucificadas, también uno de ellos se arrepiente y el otro no. Jesús le asegura el reino al que se arrepiente. Pero esta persona, al ser asesinada de esta forma, era porque eran las peores lacras de la sociedad. Hicieron daño y viene Jesús y no juzgó. Dios sintió su arrepentimiento y lo perdonó. Ahora bien, acá me citan un pasaje de la Biblia, Juan 20:23, dice: a quienes perdones los pecados serán perdonados y a quienes se los retengan les serán retenidos. El secreto está en arrepentirse entonces y vaya y cumpla su condena. Bueno, muy buen punto. Le voy a explicar por qué. Nosotros no debemos tomar la lectura del Nuevo Testamento literal.
De hecho, nunca vamos a saber, o es muy difícil que podamos saber, de estos dos ladrones por qué eran tan diferentes. El ladrón bueno, que así era como se conceptúa, no habrá tenido condiciones que fueron obligatorias para él de llegar a ese punto. No lo sabemos. Claro, si usted me dice, él pudo haber dicho que no, claro que sí. Él pudo haber dicho que no, pero su ser interno sabía, era diferente. En este punto tal vez el mensaje es muy claro. Si yo tengo a alguien que no se arrepiente y no quiere ser mejor, ¿qué puedo hacer? Él tendrá su momento y su oportunidad para poder volver y poder reconsiderar esa decisión. El ladrón bueno ya lo había hecho, y el ladrón bueno ya tuvo el arrepentimiento, como habíamos platicado hace un rato, de todo lo que le pasó. Entonces él ya está preparado para continuar el camino hacia el paraíso, teniendo claro que el paraíso no necesariamente es la figura que nos han dado como es un paraíso, no, sino el paraíso en ese momento era considerado por Jesús como el llegar a tener todas las virtudes espirituales de una manera plena. Y este ladrón bueno ya estaba en ese camino. Entonces no significaba literalmente que sin méritos esa tarde iba a estar con Jesús. No significaba que Jesús pudiese tener la potestad de llevarlo a ese lugar especial donde él iba a estar sin que esta persona tuviese que realizar conocimientos adicionales para por su propio esfuerzo llegar a donde Jesús estaba. Tengo más comunicación, 5510-4012 de vía WhatsApp, dice por acá. Buen día, felicitaciones por tan excelente programa con sentido humano, bendiciones. Muchas gracias, un abrazo fuerte. Dice, buenísimo programa. Pregunto, ¿cómo saber si la víctima que sufre está cancelando sus deudas? O bien, por la condición de víctima, ¿será compensada en otra vida? Varios puntos muy importantes. No todo lo que sucede es algo que debiese suceder, ¿sí? Nosotros como seres humanos tenemos que poner también parte. Tenemos que poner parte de nosotros. ¿Cómo? Previniendo. Yo, cuando salgo con mi esposa, le digo un viernes, fin de quincena o fin de mes, vámonos rapidito a la casa y nos encerramos. Porque son unas noches tormentosas. Alcohol, violencia, accidentes. ¿Qué necesidad tenemos de andar en la calle? ¿Sí? Eso es lo que nosotros ponemos de nuestra parte. Pero, y obviamente, si en un momento dado algo sucede, es también por nuestra falta de previsión. Hoy en la mañana estaba viendo en un noticiero que un motorista derrapó y fue a dar con la cabeza a la parte frontal de un carro. Se mató, murió. Es falta de previsión de él, porque si hubiera llevado casco, no hubiera pasado. Porque derrapó muy bien todo el asfalto mojado, lo que ustedes quieran, pero ¿por qué no llevaba casco? Esto no quiere decir que él tenía que morir así, sino que él no fue previsor y algo sucedió. Lo que yo quiero dejar como mensaje es que no puede haber fatalismo. Fatalismo es que todo lo que sucede es porque tenía que suceder así. Muchas cosas obviamente sí, pero algunas otras no. Hace unas semanas, un mes y medio, 2 meses, falleció en un accidente automovilístico el hijo de un gran amigo. No sé a qué velocidad iría, pero el carro, un BMW, quedó destrozado y él falleció. Sí, pregunto, ¿no era o no el momento de que él debiera fallecer? No sé, no lo puedo saber, pero causó mucho dolor. Y era una persona que realmente hacía mucho en la vida. Entonces, ¿hasta qué punto? Es un pensamiento en voz alta. Si él hubiera sido previsor, esto no hubiera pasado. Déjenme decirle que la Iglesia Católica enseña la reparación después de la confesión. Buenísimo programa, terminación 5. Dice por acá, ¿qué consecuencias trae la infidelidad y el robo?
Bueno, me reí ahorita a una sonrisa. El ser humano fue creado para progresar, madurar espiritualmente. El fin de semana que estuve en Quetzaltenango por el cumpleaños de un amigo, alguien, otro médico con el que estaba hablando, me decía que genéticamente nosotros estamos como programados para ser infieles. Yo no estoy de acuerdo. Aún en los animales hay algunas especies que son fieles y tienen una sola pareja. Nosotros como seres humanos debemos honrar, si queremos llamarlo así, a la persona que está con nosotros. Y parte de esa, el honrarlo es la fidelidad. Si no, lo plantearía de otra manera. Uno como varón puede ser infiel, y la mujer, ¿por qué no? Porque habitualmente nosotros decimos como que solo el varón tenga derecho a ser infiel, pero la mujer no. ¿No somos iguales acaso? ¿No merecemos el mismo respeto acaso? ¿No merecemos la misma confianza? ¿No merecemos el mismo comportamiento en la pareja? Entonces, primero. Segundo, obviamente también las enseñanzas nuestras nos hablan muy claramente de lo que es la fidelidad, y eso es parte del proceso evolutivo del ser humano desde el punto de vista espiritual. Tengo más comunicación a través de la red 55104012. Me cuentan por acá. Yo tengo lupus, tengo 58 años, me ha dado batería, pero últimamente me está doliendo mi pierna y mi brazo derecho. Es doloroso tener esto. ¿Qué pasa en mí? No sé, estoy desesperada. Platicábamos que el lupus, mi hija también lo padece, es una enfermedad karmática. Usemos esa expresión para podernos entender mejor. Es decir, el lupus es una enfermedad que traemos nosotros genéticamente hablando, y que es necesario que se desarrolle si nuestras condiciones lo permiten. Ahora bien, si nosotros nos desesperamos, si nosotros consideramos que es un castigo de Dios, si nosotros consideramos que realmente es algo que no debiéramos tener, no sé, nos rebelamos, no aprendemos. Tenemos que tener humildad, sencillez y sobre todo aceptar. ¿Es una enfermedad karmática? Sí, muy bien, voy a vivir con ella. ¿Cuántos de nosotros no somos diabéticos, hipertensos? Y estamos felices y contentos llevando nuestra vida como debe ser. Y eso nos permite estar bien, obviamente con medicamentos. Pero hay algo que debe uno tener muy claro, y este fue un pensamiento de San Francisco de Asís. Dios mío, dame fuerzas para cambiar lo que puedo, resignación para aceptar lo que no puedo cambiar y sabiduría para ver la diferencia. ¿El lupus se puede cambiar? Sí, con nuestra actitud. ¿Necesitamos medicamentos? Sí, pero tenemos que poner mucho de nuestra parte. Y que muchas veces, bueno, desde esta parte, siento yo, y es como mi humilde aporte, que no debo opinar, pero voy a opinar, con esto, doctora, que muchas veces nos hace falta como humildad, porque a veces, pues, según nuestra perspectiva, somos las mejores personas de este mundo, ¿verdad? O sea, como a mí, o sea, yo que soy, y muchas veces nos subimos a un pedestal donde a la larga decimos, no, ¿verdad? Bueno, pues con humildad acepto. Ayer justo hablábamos de la aceptación, pues acepto de que esto es lo que estoy viviendo, y muchas veces cuando aceptamos nos damos cuenta de que somos parte de este universo y que no somos como una situación que, o sea, que tratamos de llegar a ser en un plano superior y todo esto, pues sí, ¿verdad? Pero muchas veces como esa resistencia a no aceptar y a creer de que no nos merecemos esto, y cuestionamos, porque empezamos a cuestionar muchas veces. Aquí viene un punto muy importante, Cristian. Lo cuestionamos porque pensamos que solo esta existencia tenemos. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Es lo habitual, y entonces lo que hacemos es echarle la culpa a Dios. ¿Por qué hiciste que yo fuera así? ¿Sí? Cuando no comprendemos que este es un proceso evolutivo y que lo que nosotros necesitamos es humildad, sencillez, para poder llegar a tener mayor capacidad espiritual. Y eso es lo que nosotros no tenemos, ¿sí? Porque pensamos que cualquiera tiene defectos menos nosotros, y ese es un gravísimo error. Por eso es que nosotros nunca debemos juzgar, nunca debemos criticar, nunca debemos señalar, sino lo que tenemos que hacer es ver nuestros defectos, analizarlos,
comprender cuáles son y en un proceso de curación, si queremos usar esa expresión, ir progresivamente reprimiéndolos para que ya no sean parte de nuestro ser. Pero primero nosotros. Tengo más comunicación por acá, 11:37 muy lindo programa, dice por acá. ¿Qué opina de los secretos? Mi papá falleció hace 9 meses y una prima, por orden del médico, le ocultó a mi tía hermana de mi papá el deceso de mi padre. Después el médico autorizó decírselo, pero ella no se atreve a decírselo. Todo esto le afecta mucho a mi mamá porque cree que es algo que tenía derecho a saberlo, ya que si no se lo hubiese ocultado, lo hubiese visto con vida. ¿Qué opinan al respecto? Es algo muy difícil, porque de veras no es que todo se tenga que decir y a los 7 vientos, no, en absoluto, pero uno debe tener la capacidad, uno con su pareja, depende de cómo sea la relación, por supuesto, de que son 2 seres que forman uno. Entonces uno en un momento determinado no debería tener ningún tipo de secreto hacia ella, primero. Segundo, si algo se dice a una tercera persona y yo le pido que no lo diga, pues será una decisión que yo estoy tomando. Pero si yo no lo pedí, sino que esta persona asumió que debía ocultarlo, es responsabilidad de ella si lo ocultó. Si ahí es donde uno piensa, hijo, ¿qué tanto valdría la pena haberlo ocultado? Voy a comentar algo interesante para mí. Paciente con cáncer terminal, ya no hay nada que hacer y se diagnosticó hoy. Sobrevida, imaginemos, 4 semanas, 6 semanas. ¿Tiene algún beneficio que yo se lo diga a la persona que padece ese cáncer? No, porque ¿para qué? ¿Qué gano yo? ¿Qué gana él? ¿Sí? Sino que ¿acaso no será mejor decirle tiene una enfermedad que vamos a estar tratando y vamos a ver cómo sigue, dorarle la píldora cuando no hay opción, cuando no hay alguna alternativa, alguna salida? Pero si sí la hay, debe decírsele claramente, mire, esto tiene usted, vamos a ofrecer este tratamiento, tiene que hacerlo porque es la única posibilidad de que usted salga adelante, de una manera muy clara, muy franca, para que se tome una decisión correcta. Ok, tengo más comunicación. Dice por acá, tengo una duda. Si una persona que no ha actuado correctamente se arrepiente y una que no se arrepiente, ¿tendrá alguna relación en la mejoría de su vida? Bueno, yo supongo que sí. Uno toma una conciencia de sus actos y está dispuesto a pagar por ellos. Pero a partir de ese momento en que me doy cuenta, sigo haciendo las cosas correctamente, pienso que al momento de recibir tal castigo que yo mismo he generado, me sentiré libre y en paz. Pienso que sí tiene mucho que ver el que yo me arrepienta en la mejoría de mi vida, a que no me arrepienta. Esa es mi opinión, pero me gustaría que me aclararan esto y si estoy o no en lo correcto. Sí, claro. Si yo no me arrepiento, no tengo ningún tipo de posibilidad de progresar ni mejorar, porque siempre va a tenerse ese rencor, ese algo interno que no me va a permitir cambiar. Si yo me arrepiento es como cuando sale el sol después de una tormenta. ¡Qué belleza! ¿Sí? Entonces ahí se ve un horizonte diferente y ahí es donde yo debo estar. El arrepentimiento es vital. 11:41, voy a la pausa, ya volvemos con más de Consentido Humano.
suerte a través del 90.5 de la cadena Radio Punto. Tengo más preguntas. Dice por acá: ¿cómo pueden explicar a los niños que sufren hambre, miseria, abusos, violencia, enfermedades, etcétera, que Dios los ama y que es un Dios de amor? Mil gracias, bendiciones. Comentario muy importante. Si nosotros vemos la existencia en una sola vez, en una sola existencia, no hay explicación. Pero cuando uno ve tanto niño pobre, tanta gente indigente en la calle con tanto dolor y sufrimiento, yo lo único que pienso es, Dios mío, tanta gente que hubo rica y no hizo buen uso de su riqueza, ahora tiene que aprender. Y con esto voy a ampliar algo, y creo que es importante a nivel social. Bueno, no sé si lo puedo decir, pero lo voy a decir. También creo que con esas personas nosotros tenemos una misión, porque ustedes hablaban, por ejemplo, ¿quién de las personas que predica un Dios de amor? Bueno, aquí me voy a meter a opinar otra vez. Pero ¿quién de las personas que predica amor, un Dios de amor, va a las cárceles y va con esas personas que necesitan amor? Y creo que todos en algún momento tenemos diferentes misiones, o sea, nadie va a hacer lo mismo, nadie va a las cárceles, todo el mundo va a las cárceles, nadie va a los hogares, pero por ejemplo, para nosotros también tenemos una misión, esas personas, de actuar con bien. Ustedes hacen actividades para los niños que están en el hospital, y eso es retribuido, o sea, eso es como también no solo ver y criticar de, ay, no, ¿por qué estará esa gente así, verdad? Pobrecito, que casi siempre como que nos quedamos en esa parte, sino que de la acción, de hacer algo que como sociedad en algún momento también esas personas están para que ejecutemos algo y que nosotros también podamos crecer. Queremos que ellos crezcan a nivel espiritual, pero nosotros también, ¿no? Eso se explica con una sola palabra, Cristian: solidaridad. El ser humano debe ser solidario, pero no solo decirlo, hacerlo. Para hablar es fácil, actuar es lo que se necesita. Eso es muy cierto. Bueno, perdón porque dije, ellos, acá nuestros invitados tienen una actividad muy bonita. Y que bueno, pues es algo bonito, ¿verdad? Tengo por acá más comentarios. Sí, buen día, excelente programa, con una consulta. Si se habla de que existe la reencarnación, pero de igual manera tu panelista comentaba que cuando las personas son buenas pasan por agonías fuertes para purificarse, entonces ¿en qué momento descansa nuestra alma? Quedando a la espera de tu respuesta, gracias por el espacio. Terminación 1. Ahora lo respondamos. Hay algo bien interesante. Nuestro cuerpo físico es el que se cansa, es el que necesita dormir, es el que necesita alimentarse. Esta es nuestra materia. El espíritu no. El espíritu no necesita descansar. El espíritu se alimenta de otras formas. El espíritu mantiene actividad, si queremos decirlo así, permanente. En el mundo espiritual se trabaja mucho más intensamente que en el mundo material. El concepto de aquel reposo contemplativo que algunas veces hemos escuchado no es cierto, no tiene ningún sentido, y todo el universo debe tener sentido. Entonces el trabajo, el esfuerzo, el seguir, el ser solidario, el ayudar, todo eso que es muy muy importante y que tiene sentido es lo que hay que hacer, y es lo que se hace en el mundo espiritual. Ok, tengo más comunicación por acá. A ver, dice, la Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare eso mismo segará. Todos vamos a ir a presencia de Dios, pero para ser juzgados. Jesús perdona nuestros pecados para salvar el alma, no para salvarnos de nuestros malos actos. La religión ha tergiversado el contenido bíblico. Mi opinión para el panelista es que la iglesia está formada por hombres, por lo tanto tienen defectos, mas Dios habla a través de la Biblia. La Biblia no difiere de la ciencia va confirmando y detallando lo que la Biblia ya ha mencionado. Totalmente de acuerdo, y aquí voy a hacer un comentario. 1. La religión no es mala. Lo que ha hecho los religiosos es el daño a las religiones. El ser humano es el que ha puesto su empeño en que las religiones no sean lo que deben ser en su esencia. Yo siempre digo que si alguien es católico evangélico, la religión que sea, pero esa religión lo ayuda, lo motiva, lo hace crecer espiritualmente. Lo que le diría de último es que se cambiara. Si está re bien y le está funcionando, ¿por qué hacer algo diferente? Eso es lo importante que uno debe tener claro. Ese es el punto clave para el crecimiento del ser humano. Por supuesto, hay que tener otro punto que es algo que no pensaba tocar, pero bueno, juicio final. No existe.
No existe el juicio final como nos lo han planteado. ¿Qué es lo que sucede? Eso ya lo descartaron, creo. Sí, exactamente. Lo que sucede, incluso si vamos desde Juan Pablo II, fue muy claro al decir que el cielo y el infierno no existían como lugares físicos, son estados de conciencia. Entonces, ¿cómo va a ser el juicio individual? El día que yo esté en el mundo espiritual, voy a estar totalmente liberado de mi materia y voy a ver cómo pasa mi existencia. Voy a ver mis errores, voy a ver y sentir el dolor que provoqué, y entonces voy a comprender que eso fue un error y que tengo que, 1, repararlo, 2, modificarlo para ser mejor. Pero no voy a estar solo, voy a estar con apoyo de los espíritus que me ayudan. ¿Por qué? Porque ellos, como los profesores de mi clase, van a tener una visión más amplia y van a poder orientarme y guiarme hacia lo que yo debo hacer. Ese va a ser mi juicio. Ok, tengo más comunicación. Dice: buenos días, tengo una duda. ¿Cuál es el fundamento para decir que existe la reencarnación? Terminación 7. Bueno, 1, la lógica. Tanta diferencia entre los seres humanos, tanto intelectual, social, económica, total. 2, aún en el Nuevo Testamento hay unos pasajes que hablan de la reencarnación, a pesar de que, como comenté en el Concilio de Nicea, borraron la gran mayoría de ellos. Pero en algunos de ellos, recordemos Nicodemos, cuando habló con Jesús. Él era un padre de la iglesia judaica, y le dijo: ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dijo: volver a nacer. Y él, que no lo comprendía, dijo: ¿cómo, siendo yo un grande, mayor, puedo entrar al vientre de mi madre? Él no comprendió que era volver a reencarnar, volver a la materia para seguir adelante. 2, cuando Jesús le preguntó a sus apóstoles: ¿y quién dice la gente que soy? Y le dijeron: Moisés algunos, Elías otros. Y cuando él dijo: no, Elías ya vino e hicieron con él lo que quisieron, que era Juan el Bautista. 3, cuando en el Nuevo Testamento se menciona que Jesús cura al ciego de nacimiento, y recalco este punto, ciego de nacimiento, y le dice: tus errores, porque a mí no me gusta usar la palabra pecados, tus errores te son perdonados, y él vuelve a ver. ¿Cómo es posible que él haya tenido pecados si había nacido ciego? Entonces son unos cuantos detalles que nos hablan de reencarnación, aún en el Evangelio. Tengo más comunicación a través de la vía WhatsApp 55104012. Un abrazo fuerte a nuestro amigo Jaime Bob. Gracias, que tengas una excelente mañana. Acá nos escribía. Dice por acá: lo saludo con respeto. Ayúdame, por favor. Me están pasando muchas cosas difíciles de salud, accidente, y he tratado de cambiar y lucho. Tengo muchos errores en mi vida y de corazón trato de cambiar y no cambia nada. Gracias a Dios nos hemos recuperado, pero no curado, y grandes gastos. Estoy desesperada. Ayuda, por favor, porque cuando queramos cambiar le pasan cosas graves a los más buenos, nobles de nuestra casa. Me llamo María. Muchas gracias, María. Un abrazo fuerte. Algo que hay que tener es la santa paciencia. Primero, si nos está sucediendo todo esto, probablemente sea necesario. 1. 2. Nunca perder la fe en Dios y pedirle de todo corazón que nos ayude y que se haga su voluntad, que nosotros vamos a poner todo de nuestra parte, pero que Él, que es el que dirige nuestro universo, nuestras vidas, es el que decide qué va a pasarnos. Pues en un momento determinado no somos nosotros los que al final del camino, al final de cuentas, tenemos que tomar decisiones y las cosas hacer como yo quiero, sino tengo que aceptar muchas veces que las cosas son como yo necesito que sean. Y esa es la diferencia. Tengo por acá una pregunta interesante, y son de estas situaciones que pasan a nivel familia. Bendiciones a ambos. ¿Qué consecuencia tendrá ocultarle la paternidad a un hijo? El niño es amigo de su papá. El hijo es de un amigo de su papá, me imagino. Lo quiere mucho, pero no sabe que es su padre. Gracias. Hay algo muy interesante. La afinidad espiritual. Si ellos espiritualmente sí saben que son familia, sí saben que son padre e hijo, aunque
cuando está en la materia no lo sabe. 1. 2. ¿Qué nos dice esto? Es un error negar cualquier hijo, aunque sea lo que sea, cómo haya venido, no sé, pero es mi responsabilidad como hijo. Yo tengo que afrontar esa responsabilidad. Yo tengo que decir y hablar obviamente con la mamá y decirle, mira, yo necesito que mi hijo sepa que yo soy su padre. Yo necesito que él sepa que lo amo profundamente. Yo necesito que él sepa que él pudo haber sido un error, no sé, pero de alguna manera, y teniendo en cuenta la edad, ¿sí? Teniendo en cuenta la edad del niño, poder decírsela. Obviamente puede ser que sea necesario esperar un tiempo de acuerdo a la edad del niño, pero no hay verdad no hay mentira que dure eternamente. Siempre se va a saber, y es mejor que lo sepan de nuestra parte y no a través de terceros. Ok. Lastimosamente me tengo que despedir. Doctor, ¿cuál sería su comentario final? Mi comentario final es agradecer a Dios por permitirme estar en estos momentos acá con ustedes, poder de una manera muy respetuosa dirigirme para poder platicarles sobre los conceptos de lo que es la doctrina espírita y cómo la vemos, que ustedes se den cuenta que no es brujería, hechicería ni algo satánico, sino que es algo que viene de Dios, porque Dios nos permitió que existiera. Es algo donde nos debemos al ser humano y al crecimiento de ellos. La solidaridad es vital, y la ayuda a todos los que lo necesitan, no solo en acción. Si alguna vez no podemos actuar materialmente, actuemos espiritualmente a través de una oración para pedirle a Dios que todos esos problemas que se dan en nuestro mundo y particularmente en nuestro país se resuelvan de la mejor manera posible. Perfecto, doctor. Si alguno de nuestros amigos desea comunicarse con usted o bien conocer algún tipo de material con relación al tema y otros de este género, sí, ¿a dónde lo pueden hacer? De hecho, la Escuela Heliosófica Luz y Caridad, así se llama, se encuentra ubicada en la 14 Avenida 1234, zona 12. Los teléfonos 2471 6724 y 2471 6728. Esto será el día martes de 7 a 9 de la noche, el día sábado a partir de 3 a 5 de la tarde, que son los días habituales de reunión, para que nos puedan acompañar. No preguntamos qué religión tienen, lo único que nos interesa es que realmente deseen ser mejor, superarse, y algo vital. ¿Por qué se llama escuela? Estudiar la naturaleza del ser humano. Eso es muy importante. Doctor, mil gracias. Doctor Gilberto Resino nos ha acompañado acá en la sala de Consentido Humano. Yo me despido, 11:58 minutos. Mi nombre es Cristian Dávila, como siempre le recuerdo, a vivir la vida con sentido humano. Gracias a Walter Castro en los controles. Hasta mañana.